Uno tiene que ver con el fracaso de las políticas de atención por parte de Estados Unidos y los 3 países del norte de Centroamérica. Millones de lempiras fueron destinados y de dólares y al final fracasaron por corrupción e incompetencia. Esa es una cuestión. La segunda tiene que ver con el hecho de que producto de ese fracaso, de esas políticas que atendían los elementos causales que expulsan a los migrantes, en este caso entonces lo que nosotros tenemos es una política o una segunda oleada de Donald Trump para firmar un acuerdo de país seguro, lo que significa que las personas que van en tránsito no les permiten pasar de un país determinado. En el caso de Guatemala, nuestros migrantes se quedan ahí, los atienden y ahí pues ellos pedirán asilo, pedirán incluso un acuerdo con el gobierno hondureño para el retorno, y en este caso entonces el último elemento que le podría mencionar es que algunos van a aprovechar este tema por el tema político en Estados Unidos. Es decir, algunos dirán Donald Trump aplica mano dura, Donald Trump es el que tiene una política estadounidense para evitar que entren estos migrantes que le causan daño a los estadounidenses, y eso entonces los republicanos lo van a aprovechar políticamente para las elecciones próximas. Pero esto no se va a detener. Las caravanas salieron durante la crisis, antes, durante y después de la crisis. Bueno, las caravanas no se van a detener porque, como le digo, las políticas en el tema migratorio han fracasado, no hay asistencia humanitaria, no hay asistencia a los temas que de verdad están expulsando a la gente. ¿Por qué la gente se está yendo? Porque no tiene dinero y además por el tema de la inseguridad. Mire, esa situación Estados Unidos la atendió. Y Estados Unidos con México y Canadá firmaron un acuerdo con estos 3 países del norte de Centroamérica para poder ayudar económicamente a las familias, pero el gobierno hondureño se robó el dinero, pero el gobierno hondureño fue incapaz de atender las causas que expulsan a los hondureños. Entonces, en ese sentido, al final lo que tenemos es que las políticas estadounidenses lo que hacen es recrudecerse en contra de los migrantes, y por eso tenemos ese acuerdo de tercer país seguro. En otras palabras, el fracaso de estos gobiernos profundiza más la situación de calamidad que nuestros migrantes enfrentan. ¿Cuánto dinero se robó el gobierno, don Wilfredo, para atender a los hondureños y que dejaran de irse a los Estados Unidos? Mire, no recuerdo exactamente, pero recuerde usted que, por ejemplo, desde el presidente Barack Obama se aprobaron millones de lempiras, de dólares incluso, para los 3 países de Centroamérica, que incluso ya para esta administración de los republicanos, lo que la decisión se tomó fue que el AID manejara esos recursos para no dárselos a estos países que al final se los robaban. Entonces, esa situación, realmente perdemos dinero ahí porque ya estos países se niegan a dar mayor asistencia económica producto de la incapacidad y de la corrupción de estos países. Se incrementan las agresiones en contra de los migrantes. Ya el presidente de Guatemala ha dicho que cualquier hondureño que entre ilegalmente a Guatemala, que lo arresten y que los devuelvan al país. Eso es producto de la política estadounidense de Donald Trump, que establece como tercer país seguro que cualquier migrante que vaya de estos países, incluyendo Nicaragua, se va a quedar retenido en el país que sigue. Es decir, que si hay migrantes nicaragüenses que pasan por Honduras, se van a quedar aquí en Honduras, y esa estrategia de retenerlos acá va a llevar 2 consecuencias. Uno, que va a haber un proceso de retorno con el gobierno de donde vienen los migrantes, y en segundo lugar, que pueden pedir asilo en el país que están hacia Estados Unidos. Es decir, las personas pueden pedir asilo acá en Honduras para entrar a Estados Unidos, pero no avanzan hacia México. Yo creo que en este momento lo que hay que relevar es que lo aprobado el día de ayer es positivo para las elecciones primarias. Yo celebro que los partidos políticos hayan llevado a ese nivel de reflexión para aprobar disposiciones que sí favorecen para las elecciones primarias del próximo año. Ahora, muchos se preguntan por qué artículos tapabaches y no la reforma o ya la ley nueva. Porque al final los acuerdos que tenían no se lograron concretar producto de intenciones de algunos sectores que no querían elecciones primarias y querían imponer candidatos. Entonces, en ese sentido, no tuvieron más que aprobar algún articulado que sí favorece la primaria, pero eso, como le digo, al final lo que sucedió es que ese tipo de acuerdos no prosperaron.